¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Útero Vivo. Durante este mes hemos recorrido un camino para mirar de frente un tema que muchas veces permanece en silencio. Comenzamos preguntándonos dónde empieza el abuso, después descubrimos que puede tener muchas caras y en nuestro último episodio hablamos de esas heridas invisibles que pueden permanecer incluso cuando aquello que vivimos ya ha terminado. Y hoy llegamos a un nuevo punto de este hermoso recorrido, porque reconocer es importante, identificar también, comprender nos ayuda a mirar con más claridad. Pero después de todo eso aparece una pregunta. ¿Y ahora qué podemos hacer? ¿Qué herramientas tenemos? ¿Qué derechos nos protegen? Por eso hoy queremos hablar de algo fundamental, conocer nuestros derechos para recuperar nuestra voz. Para acompañarnos en esta conversación tenemos hoy mismo una invitada muy especial. Ella es Florencia Pacheco, abogada y además de ser profesional con una larga trayectoria, ha tenido la oportunidad a lo largo de los años de trabajar y estar cerca de mujeres que atravesaban diferentes situaciones de vulnerabilidad. Y para mí esta conversación tiene además un significado muy especial, porque Florencia no es solamente nuestra invitada, es también mi mamá. Así que hoy tengo el privilegio de compartir este espacio con una mujer a la que he visto durante muchos años ejercer su profesión, escuchar historias y acercarse a distintas realidades de mujeres desde su experiencia y su conocimiento. Y precisamente por eso queremos conversar con ella, no solo sobre lo que dice la ley, sino también sobre lo que ha aprendido desde tantos años escuchando y acompañando a mujeres. Mamá, bienvenida a Útero Vivo, qué bonito es tenerte hoy aquí. Muchísimas gracias, Sofía. Muchísimas gracias, Eli. Para mí es muy bonito de poder conversar con ustedes sobre este tema que tiene larga trayectoria no solamente en mi país, que es Perú, sino en todo el mundo, ¿no? Entonces, estoy dispuesta a cualquier pregunta que ustedes deseen, desde lo que es mi experiencia con mujeres en Hilo, acá en Arequipa, y también como profesional, como abogada. Florencia, para mí es un absoluto placer conocerte, que tengamos aquí justamente a la mamá de Sofía. Estoy sumamente emocionada con esta entrevista. Sofía me ha Gracias. puesto al tanto de toda tu experiencia profesional. Y bueno, arrancamos con este nuevo episodio que estoy segura que va a tener un contenido demasiado profundo e intenso. Exacto. Gracias. Mamá, cuando hablamos de derechos de las mujeres, ¿de qué estamos hablando exactamente? Cuando hablamos de derechos de las mujeres, yo creo que estamos hablando de aquellos derechos que siempre debió tener la mujer a igual que el varón, ¿no? O sea, para mí, los derechos de la mujer han sido conquistados, no han sido otorgados. Y eso lo podemos ver simplemente en la historia, ¿no? Donde se otorgó, por ejemplo, el voto a la mujer, primero fue en Europa, ¿no? Posteriormente, a nosotros en América Latina nos costó muchísimo conseguir ese derecho porque nos consideraban siempre hasta que teníamos menos capacidad intelectual que el varón. Entonces, recién en el año 55 en mi país se puede conseguir el voto de la mujer, pero no porque ese presidente de ese entonces, que fue Odría, estaba convencido que la mujer debería equiparar al hombre y debería tener los mismos derechos, sino simplemente porque políticamente le convenía el voto femenino. Entonces, siempre tenemos que estar muy atentas a las normas que se dan y a veces a quién le conviene darlas, pero después sí viene una lucha muy fuerte de lo que es los derechos de la mujer en mi país y en América Latina, ¿no? Ujú. Eli. Sí, Florencia, ¿cuándo te iniciaste en ese camino tan importante para lograr, aunque sea medianamente, porque sé que el esfuerzo ha sido muy grande, esa,
igualdad, para la lucha de tú conseguir esa igualdad y poder llevarle eso a otras mujeres, esa ayuda. Bueno, mi experiencia es un poquito larga, pero yo empiezo prácticamente a cuestionar algunas cosas desde el colegio, cuarto, quinto de media, comienza a cuestionar los derechos que podían hacer de repente los varones y nosotros como éramos mujeres, no. Entonces, ahí sí comienzo a cuestionar y a preguntarme. Y posteriormente, mi gran experiencia se da en la universidad, que formo parte de un partido político en donde también se entraba al debate sobre los derechos de la mujer. Y mucha gente a veces de izquierda eran más machistas que los gente de derecha. Entonces, es ahí donde también dimos el debate en la universidad y posteriormente mi gran experiencia con mujeres de las organizaciones populares ha sido en Hilo, una provincia muy pequeña acá en el sur de Perú, que queda muy cerca de la ciudad del país de Chile, en donde desarrollamos una experiencia bien grande con mujeres, mujeres que trabajaban en fábricas, como eran las mujeres que preparaban el pescado para las conservas, mujeres que trabajaban como ambulantes, como comerciantes acá en Perú, y mujeres que estaban en sus casas. O sea, era unos roles diferentes de cada mujer, pero lo que siempre logramos nosotros trabajar con ellas fueron sus derechos. En muchas oportunidades, por ejemplo, ellas no sabían que tenían los mismos derechos frente al varón dentro del hogar. ¿Ya? Porque en el Perú cuando se cambia la constitución también se cambia un poco nuestro código de ordenamiento jurídico en donde la mujer, tanto la varón, también tenían los mismos derechos en las decisiones económicas, en las decisiones de los hijos en el hogar. Entonces, estas mujeres no sabían eso. Y también su participación y su valoración como mujer. Porque la mujer aquí en el Perú trabaja, estaba en la organización, y todavía hacía cargo de la casa, que también es un trabajo. Entonces, esas cosas hemos trabajado bastante, llegamos a formar la Federación de Mujeres de Hilo, la Federación del Vaso de Leche. El Vaso de Leche fue un espacio que, si bien es cierto, era para apoyar a los niños de 0 años a 6 años, también fue un espacio para capacitar y trabajar con las mujeres, no solamente de reparto de comida, sino también el espacio donde nosotros trabajábamos con un grupo a través de dos ONGs, y también estábamos formando a las mujeres en lo que es su capacidad, que sí la tenían, pero a veces escondida. ¿No? Llegamos a tener mujeres que fueron regidoras, que es un cargo político aquí en el Perú, que fueron también mujeres de las federaciones ya nacionales que participaban. Entonces, eso era muy importante. Pero donde había el choque a veces era con las organizaciones sindicales, que si bien es cierto, la experiencia de Hilo es una experiencia de organización, que es la única forma en que un país a veces o una sociedad puede seguir adelante, los varones, siempre con sus actitudes machistas, les cuento una anécdota muy bonita. Por primera vez se iba a conmemorar el Día de la No Violencia contra la Mujer. Y salimos en marcha las mujeres de Hilo diciendo en nuestros carteles: si te pegan, denúncialos. ¿No? Entonces vinieron los sindicatos a cuestionarnos que estábamos queriendo levantar a las mujeres hacia la violencia, ¿no? Lo cual no era, porque las mujeres no podían denunciar, tenían miedo. Y Mm, ese miedo sigue hasta ahorita, ujú, ¿no? Sigue, a pesar de que en el año 2003 se da la ley, por ejemplo, de lo que es el acoso sexual en los centros laborales, ujú, tanto para el sector privado como para el sector público, ujú, pero la mujer tiene miedo de denunciar ujú, eso. ujú, ¿No? ujú. Entonces, el miedo que yo veo ahora en algunas mujeres que sí he tenido experiencia en mi trabajo actual es igual al miedo que tenían las mujeres cuando eran maltratadas o eran disminuidas a veces psicológicamente, de ir y denunciar.
¿no? Entonces, es el mismo miedo que yo veo en algunas mujeres acá también actualmente que trabajo, ¿no? Ujú. Pasamos muchísimas horas también de nuestras vidas trabajando, esto es verdad. Y sin embargo, hay situaciones que ocurren en el ambiente laboral que muchas veces no Ujú. sabemos identificar, ¿no? ¿Qué situaciones pueden construir acoso o una conducta inapropiada en este ámbito? Bueno, la ley señala bien claro, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, gestos, insinuaciones, muy camufladas, y ya el otro extremo es cuando quiere tocamientos, ¿no? Ujú, Sin que la mujer se lo permita, ¿no? ujú, Pero lo que yo he visto, miren, es desde 2003 recién la ley en el Perú, después ha ujú, sido modificada. Solamente tenemos hasta la actualidad, según las estadísticas que he estado revisando, 1.800 denuncias. Ha ujú, disminuido, sí, con respecto al acoso sexual a mujeres, pero esta ley también agarra a varones, porque sí hay también acoso sexual hacia hombres y ujú, principalmente tanto el acoso se da cuando hay este, mm, el jefe, o sea, ujú, cuando tienes capacidad de poder. ujú, ¿Se dan cuenta? Entonces, en ese sentido, la ley señala, son muy pocas las denuncias. Yo he ujú, tenido la experiencia de dos denuncias que se da principalmente, ¿saben en qué ámbito? En el ámbito en que el hombre cree que ese es su lugar, o sea, seguridad ciudadana, que es ujú, donde trabajan para hacer una seguridad en los países, y ujú, en la policía municipal. ujú, Esos espacios laborales eran generalmente de varones, pero ujú, ahora ya sería discriminación y se da también a mujeres. Y en esos espacios es a donde se da el acoso sexual laboral, ¿no? Yo he ujú, tenido la oportunidad de defender a dos compañeras, su jefe ujú, la estaba acosando sexualmente. ujú, Pero ujú, a veces, ¿sabes qué? Le falta a la mujer esa capacidad de decir basta. ujú, Entonces, yo no tuve que llegar a la policía a denunciarlo a este caballero, al señor, ¿no? Simplemente me apersoné con ella, fuimos y como se dice aquí en Perú, muy criollamente, lo cuadramos. ujú. Pero eso es el problema a veces, ¿no? Que en los espacios que eran de varones, puede ser, no se ha hecho un estudio, es a donde podría haber más acoso sexual, Ujú. laboral, Hostigamiento, laboral. acoso. Ujú. Eli. Ajá. Y a lo largo de toda esta trayectoria, ¿qué logros importantes de repente de modificar hasta una ley has podido ver obtenido? Bueno, uno de los logros, yo creo, desde lo que fue la experiencia de Hilo, fue la conformación de la Federación de Mujeres, se llamaba FEPRODEMI, Federación de Mujeres de Hilo, y la participación de ellas en el Plan Integrado de Desarrollo de esa ciudad. O sea, ellas participaban con voz y con voto. Eran parte de lo que era el plan de desarrollo de Hilo. Una experiencia que es muy linda y que la compartimos con organizaciones, sindicatos, empresas, gobierno local, que es importante, el gobierno local lo encabezaba, y las organizaciones de mujeres. Ujú, Entonces, yo pienso que eso es bien importante, esos espacios que desgraciadamente en mi país, en Perú, desde que entró la dictadura de Fujimori, las aniquilaron. Unas de las organizaciones que ha sobrevivido a esta dictadura de años y de corrupción han sido las mujeres. Tenemos la Federación de Mujeres de Villa El Salvador, la Federación de Mujeres también en el Cusco, en Puno. O sea, las mujeres fueron las más fuertes de soportar a veces la forma en que gobernaba en ese entonces Alberto Fujimori, ¿no? Que para mí ujú, personalmente un dictador. ujú. Sí. Mami, ¿y por qué crees que muchas mujeres tardan tanto en hacer esas denuncias o en pedir ayuda? ¿Puede influenciar que el miedo, la vergüenza, el temor a perder el trabajo? Yo creo que sí. Una cosa es el temor de perder el trabajo. Yo creo que el primer orden es el temor de perder el trabajo. Ujú, ¿No? ujú, El segundo podría ser la vergüenza y el miedo, ¿no? ujú, Porque siempre algo, o por ejemplo, cuando fuimos una vez a una comisaría de acá de Arequipa, ¿no? Entonces el policía llegó a decirle a la señora, y luego yo fui con él a defenderlo, que seguro algo le había insinuado ella, ¿no?
O sea, siempre pone la policía. Aquí en Perú, si bien hay leyes, pero la policía no tiene una actitud de, yo no digo de que nos protejan, pero sí de imparcialidad, de escucharla, qué cosa ha Ujú, pasado, de investigar. No, la policía siempre tiende a echarle la culpa a la mujer, a pesar de que hay la policía en lo que es violencia contra la mujer, hay un sector de que se llama la policía de la mujer, en donde tú puedes ir ahí a hacer la denuncia, ¿no? ujú, Porque ujú, atienden puras mujeres. Y ujú, también, bueno, en el Perú se creó el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, donde o sea, ahí es donde tú puedes encontrar también este apoyo, ¿no? En el Ministerio de la Mujer. ujú, ujú. Sí. Y en cuanto a, hablamos ahorita de lo laboral, en Ujú. cuanto a lo que sucede en el hogar, que sabemos que hay mujeres que las golpean, que las anulan, y sabemos que es el miedo. ¿Qué logros se han llevado? ¿Has visto que se ha llevado a cabo en Perú con respecto a ese flagelo que sufrimos cantidades de mujeres? Bueno, según las estadísticas que tenemos de las organizaciones que apoyan a mujeres o trabajan con mujeres, la violencia no ha disminuido. No ha disminuido. Es más, el feminicidio se ha incrementado mucho más en Perú, que Ujú, está si no estás conmigo, no eres para nadie. Si no eres para mí, no eres para nadie, ¿no? ujú, ujú, Entonces eso sucede mucho todavía. Es que, ¿cómo les puedo decir? El hecho que tengamos, por ejemplo, un cupo para participar en política, que puede, no le digo que no es un avance, ¿no? Es un avance, podría ser, pero ahora, ¿a quién pones de representante de las mujeres ahí, en ese cupo? ujú, ¿No? Yo desde la experiencia de la municipalidad, por ejemplo, es importante que pongas juventud y pongas mujeres. Y las ponen al último a veces, las ujú, ponen al último a las mujeres porque no van a salir, pues como regidoras, ¿no? ujú, ujú, Y lo otro es de que la representatividad de las mujeres en la escena política todavía siendo, si bien avanzado, sigue siendo menor que el varón. ujú, Sigue siendo lo menor que el varón. ujú. Claro. Ujú. Bueno, para ir cerrando, estaríamos aquí horas hablando sobre el tema porque está súper interesante. ¿Qué mensaje te gustaría dejarles, mamá, hoy a las mujeres que sienten que no conocen suficientemente sus derechos o que no saben dónde acudir? Bueno, yo creo, el mensaje siempre que les he dicho a las mujeres es de que nunca callen. La mujer no debe callar, no debe callar, definitivamente. Entonces, yo cada oportunidad que puedo siempre lo enfoco desde ese punto de vista. No debes callarte. Eres un ser humano y tienes que ser respetado como ser humano también, ¿no? Y lo otro es de que lo más importante para mí, a pesar de que ha disminuido, es la organización, ¿no? Cuando la mujer se organiza, no hay quien la pare. Eso sí es verdad. Y yo finalizaría con esta pregunta. ¿Qué consejo, cómo se puede educar a los hombres ante este mal? Yo creo también muy importante, yo también siempre me preguntaba eso, Elizabeth, o sea, ¿cómo es de que el varón puede entrar también en eso? Hay algunos varones que sí lo hacen, ¿no? Pero otros no. O sea, son muy reacios. Y yo desde mi municipalidad donde yo trabajo, por ejemplo, yo veo varones que dicen, yo no me puedo discutir contigo porque eres una dama. ¿Qué te pasa? Le digo, acá no hay dama, acá hay mujer, acá hay Florencia, igual puedo discutir contigo, ¿no? Pero es bien difícil, mira, a pesar de que uno puede tener una formación académica, pero y el otro varón también la tiene en el mundo laboral no, como que no se sienten igual, ¿no? O sea, tienes a veces que hasta imponer un carácter, ya, una forma de ser para que tú sientas que realmente te están escuchando o sientas algún nivel de respeto. A ese punto llego. Yo creo que sí, ¿no? A mí me gusta mucho la experiencia que tengo ahorita en la municipalidad. Es una experiencia muy interesante y muy para poder, ¿cómo te puedo decir? Hacer una síntesis, un resumen desde de diferentes aristas, desde lo político y desde lo que es género.
¿no? De lo que es género, ¿no? ujú, ujú, Sí. ujú. Bueno, Bueno, muchas gracias. Hoy hemos hablado de leyes, un poco de derechos, de herramientas también. Que sepan también las mujeres que nos escuchan que en sus países pueden encontrar números de ayuda, los Así es. ministerios también. No sé si en países, diferentes países existen los ministerios de la mujer, un número que también gratuito se encuentra en internet para poder comunicarse. Y lo mismo en Perú, también en Costa Rica, ¿verdad, Eli? En Venezuela. en Venezuela también. Ujú, ujú. Sí, acá también en De Perú todo hay, el ¿no? mundo, sí. Exacto. Ujú, ujú, Bueno, eh, es fuerte, ha sido fuerte escuchar todo esto porque sabemos el drama tan grande que no le vemos a veces solución, pero este es un mensaje para mujeres y para hombres. ujú, La familia es el pilar de la sociedad y si una familia está descompuesta, descomponemos completamente todo el sistema social. ujú, Por lo que es importante hacer un análisis profundo, porque a veces estamos en automático y no nos damos cuenta, no tomamos conciencia acerca de lo que nos está sucediendo. Y cuando empecemos a tomar conciencia de esto, es cuando empezamos a modificar porque actuamos. ujú. El miedo es libre, pero tenemos que sobreponernos porque por encima del miedo están los derechos de una persona. En este caso, útero vivo, los derechos de las mujeres. Hasta el próximo jueves. Gracias, Florencia. Ha sido un placer Gracias. tenerte. Y bueno, Así es. Muchas gracias, mamá, por acompañarnos hoy y por compartir con nosotras tu conocimiento y tu experiencia. Ok, a exactamente. ustedes las gracias y felicitaciones por su programa. Gracias. Gracias.